Hace apenas unos días, sectores políticos y medios como Blue Radio y Caracol Televisión protagonizaron una fuerte polémica alrededor de Abelardo de la Espriella, hablando de supuestos ataques a periodistas y generando toda una narrativa contra su campaña. Sin embargo, después se conoció que algunas entrevistas habrían sido grabadas varios días antes, algo que para muchos cambió completamente la lectura de los hechos y dejó dudas sobre cómo se manejó esa controversia. Ahora la historia vuelve a explotar, porque desde Blue Radio expresan molestia debido a que Abelardo decidió no asistir a debates ni conceder entrevistas al medio. Y ahí surge una gran pregunta. ¿Se trata realmente de una defensa de la democracia o de incomodidad porque el candidato decidió alejarse de medios que considera hostiles? Mientras periodistas hablan de cobardía y falta de transparencia, otros sectores aseguran que Abelardo simplemente tomó distancia de espacios donde siente que ya existe una posición marcada contra su candidatura. Todo esto ocurre justo cuando las encuestas empiezan a mover el panorama político colombiano. Debo confesarle a usted, a los oyentes, con cierto rubor, de verdad, con cierta vergüenza, que en esta campaña atípica no fui capaz de traer a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Y voy a explicar por qué esto ha pasado siempre, desde que yo soy periodista y hace ya muchos años. Los candidatos aceptaban debates que son necesarios, en mi concepto, para contrastar propuestas, para definir personalidades. En esta oportunidad, Felipe, y aquí está el motivo de mi rubor, los candidatos a la presidencia, bueno, no todos, y los candidatos a la vicepresidencia, por una razón que se escapa a mi comprensión, decidieron, Felipe, que no aceptan debates y que no aceptan entrevistas. O sea que Entonces, lo que se tenía pensado... Tenía cuadrada, Felipe, entrevista esta semana con todos los candidatos. Ok, yo les dije, el argumento fue, de acuerdo, si no quieren debatir, no debatan, pero hagamos una entrevista de manera que ustedes expliquen. Como le hicimos ayer con la doctora Ana Bonilla, por ejemplo. Por ejemplo, Felipe, y ayer estaba citado aquí José Manuel Restrepo, y hoy debe venir aquí el doctor Juan Daniel Oviedo, que me parece que si no hay debates, los invité a que explicaran sus propuestas y a hacer una conversación sobre sus propuestas con fines puramente informativos. El doctor José Manuel Restrepo había aceptado y me notificó a última hora que por una decisión de campaña y de estrategia no venía y no aceptaba la entrevista. Doña Aida Quilcue, que es la fórmula de Iván Cepeda, Felipe, en lo mismo. Iván Cepeda en lo mismo. Abelardo de la Espriella en lo mismo. Que es una situación, Felipe, digo, se escapa no solo a mi comprensión, sino a mi manejo. Y entonces debo explicarle a los oyentes que van a escuchar a algunos candidatos los que aceptaron hablar, pero ellos no aceptan hablar, Felipe, con Blue Radio. Ellos aceptan hablar con los oyentes y explicar para la audiencia de los medios de comunicación cuál es la idea de cómo van a manejar el país. Así que en esta situación vergonzosa en la que estamos, no solo no va a haber debates, sino que no están explicando. Y entonces dicen, pero es que yo pongo un video en mis redes sociales, que en mi concepto es una respuesta insuficiente y una estrategia coja en esta campaña electoral, llena de cobardías, Felipe. Cuando algunos periodistas aseguran que es una actitud cobarde, que ciertos candidatos no quieran asistir a determinados debates o entrevistas, también vale la pena preguntarse algo muy importante. ¿Qué tan imparcial ha sido realmente el trato de algunos medios durante esta campaña presidencial? Porque muchos colombianos recuerdan perfectamente cómo desde ciertos espacios mediáticos se han lanzado ataques constantes, señalamientos y narrativas negativas contra candidatos como Abelardo de la Espriella. Incluso hace apenas unos días se intentó posicionar una polémica relacionada con una supuesta agresión a una periodista. Cuando posteriormente se conoció que la entrevista habría sido grabada días antes, generando dudas sobre cómo se presentó la información al país. Entonces la discusión no es tan simple como decir, le tienen miedo a las preguntas. La verdadera discusión es si algunos medios dejaron de comportarse como entrevistadores para convertirse prácticamente en actores políticos dentro de la campaña. Porque una cosa es hacer periodismo fuerte e incómodo, algo totalmente válido en democracia, y otra muy distinta es construir escenarios hostiles donde pareciera que ya existe una condena anticipada contra ciertos candidatos. Por eso hoy muchos ciudadanos entienden que algunas campañas prefieran manejar sus mensajes en escenarios controlados, redes sociales o entrevistas con garantías mínimas de neutralidad,
Y aunque los medios tienen todo el derecho de cuestionar a los candidatos también tienen derecho a decidir en qué espacios participar, especialmente cuando sienten que durante meses han recibido ataques permanentes, desinformación o un tratamiento claramente sesgado. Llena de decisiones que antes tomaban los candidatos y ahora las decisiones, ¿sabe quién las toma? El estratega. Si usted quiere que venga José Manuel Restrepo, hable con Daniel Suárez, que es el estratega de campaña. Carlos Suárez. Carlos Suárez, sí, el hijo del Daniel profesor Daniel Suárez, sí. Hable con el estratega de campaña. Entonces son decisiones, Felipe, mediadas única y exclusivamente por un estratega de campaña. Y que es miedo a preguntas incómodas, ¿qué es realmente? Es decir, yo no he podido entender por qué no entrevistas, por qué no debates. Y no lo entiendo de nadie, porque al fin y al cabo, nosotros elegimos es sobre sus propuestas, sobre las razones que dan. ¿Es miedo a preguntas incómodas o qué, Néstor? No tengo, padre, la idea. Pero sospecho que lo que están jugando sienten equivocadamente y no es por coincidencia que los dos grupos políticos, Cepeda y de la Espriella, van en teoría adelante en las encuestas. Ellos dicen, no me voy a arriesgar. Okay. La estrategia es no cometer ningún error. Y entonces, ¿cómo no cometo ningún error? Me meto debajo de la cama, ¿no? Okay. Y entonces solamente hablo los 30 segundos de lo que yo quiero decir y no tengo que someterme a la incomodidad. Pero para eso pues, utiliza sus redes, pero pues es una lástima, Néstor, que el país no haya podido ver, y no lo digo específicamente por Blue Radio, que es lo que usted nos está explicando. No, estoy explicándoles que esto me pasa, Felipe, esto me pasa a mí. Es una lástima no haber visto estos candidatos en debate, debate organizado, serio, civilizado. Pero yo hasta entiendo que los candidatos no quieran debatir entre sí porque evidentemente el ambiente político está muy caldeado, etcétera, y eso podría salir mal. Pero negarse a una entrevista sí es una cosa muy antidemocrática. Le doy nombres propios. Por eso, José Manuel Restrepo, Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo, un tipo amabilísimo, decentísimo. Pero esa sí es increíble, Néstor. Pero además es que es muy antidemocrática porque además eso indica un talante de estos dos candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que además pues van punteando en las encuestas. Es que por eso, es que ellos creen que no tienen obligación con sus votantes. Pero es que ellos tienen el deber, claro, pero no es solo con los votantes, también es con la actividad periodística, Néstor, porque evidentemente si esto es así en la campaña, pensemos cómo va a ser si alguno de los dos llega a ser presidente, entonces va a escoger el medio que cree que le es más condescendiente y que no le va a hacer preguntas incómodas, o va a escoger quiénes pueden ser, por ejemplo, los corresponsales de los medios en la Casa de Nariño. Cualquier pregunta les parece incómoda y están subordinando, que es lo que me parece grave, Héctor, la estrategia a un deber que yo creo, esta es la tesis, Felipe, pero la estrategia... es la tesis de Cepeda y de Gustavo Petro, hace 4 años o hace 8 años, que participar en los debates y responder preguntas inclusive incómodas de los periodistas era un ejercicio puramente democrático. Eso cambió, ya no les parece eso. Ahora están sometidos a la estrategia electoral. El tiempo va contando las verdades, Néstor. Desafortunadamente, pues... Otra de las cosas que hay que tener en cuenta en medio de toda esta discusión es que los tiempos cambiaron. Durante muchos años, los grandes medios tradicionales tenían prácticamente el control absoluto de la opinión pública, decidían qué tema se movía, qué candidato crecía y qué narrativa dominaba la conversación nacional. Pero hoy el panorama es completamente distinto. Las redes sociales y los medios digitales han puesto en perspectiva el poder de medios tradicionales como Blue Radio o Caracol Televisión, porque ahora millones de personas también se informan desde plataformas independientes, transmisiones en vivo y creadores digitales que conectan mucho más con el sentimiento real de la gente. Y precisamente por eso muchos candidatos ya no sienten la necesidad de depender exclusivamente de los grandes medios para comunicar sus propuestas. Hoy un video en redes puede llegarle directamente a millones de colombianos sin filtros, sin ediciones y sin depender de líneas editoriales que algunos consideran condicionadas por intereses políticos o económicos. Por eso el debate actual también refleja un choque entre dos épocas. La de los medios tradicionales que antes controlaban completamente la conversación pública y la de los medios digitales que hoy representan, para muchos ciudadanos, una voz más cercana, más libre y más conectada con lo que realmente piensa la calle. A eso es a lo que le están oyendo, sobre todo Cepeda y de la Espriella, porque tienen demasiadas vulnerabilidades. Es decir, cuando usted, Iván Cepeda, lo siente en un debate o en una entrevista y le diga, bueno, explique la crisis energética. ¿Usted por qué en su programa no nombra Ecopetrol?
¿Usted por qué en su programa nombra más de 85 veces a Álvaro Uribe? Pues eso no tiene respuesta, eso no tiene forma de explicárselo al público y prefieren taparlo, prefieren ocultarlo de una manera antidemocrática. Y lo mismo el señor de la Espriella, cuando usted le pregunta, bueno, ¿y cómo fue la cosa de los honorarios con Alex Saab? Bueno, ahí se pega la encascarada más horrible del mundo. Entonces decidieron taparle la verdad a los colombianos, ocultar. Y en ese sentido, Néstor, yo respaldo un poquito lo que dice Héctor, y este es el futuro del periodismo colombiano, si alguno de esos dos personajes llega a ser presidente. Aurelio, el tema no es para mí, el tema no es para el periodismo, el tema es para los votantes que tienen derecho a saber por qué las preguntas que usted hizo, o inclusive trasladar preguntas. Pero es que ni siquiera las incómodas, bravo, o si el señor se pone feliz, o cómo es la personalidad del señor. Ellos consideran que ya ha chuleado, yo paso a segunda vuelta, entonces no necesito esa interlocución. Pero es que con ni los siquiera votantes. las preguntas incómodas, Néstor. Es que respecto de los dos candidatos, de la Espriella o Cepeda, yo he hecho el ejercicio y he trabajado con personas que están intentando hacer el ejercicio. Es imposible saber cuál sería la política económica de alguno de los dos. Es imposible saber. Porque, por ejemplo, Iván Cepeda dice, yo no he dicho que voy a estatizar la economía, yo voy a proponer un capitalismo solidario. Bueno, no sé ¿qué ha cosa. dicho? Pero bueno, ¿eso qué quiere, ¿eso qué quiere decir? Sí, ¿cómo se hace? Que si yo estoy en un sector económico, voy a tener algún beneficio para tratar de exportar, o va a promoverse la inversión extranjera en algún otro sector, o va a pretender subir los aranceles para proteger la industria. Ni una pregunta de esas básicas ha respondido Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, ninguno de los dos. Entonces, no es solo preguntarles por su pasado o por sus relaciones con el uno o con el otro, o a Cepeda para que rinda cuentas del gobierno, sino que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué van a hacer si llegan a ser presidentes, y no lo han dicho, porque en las preguntas, en las entrevistas que han dado, no contestan las preguntas que se le hacen, las evaden. Yo creo que ellos están, Héctor, usted tiene razón seguramente, ellos están en plan de ver cómo suman votos. Y el tema de fondo, que son los programas, que es la exposición de argumentos, tal vez llegamos a la terrible realidad de que eso no pone votos. De que Néstor, contar, no, pero yo discrepo de todo lo que ustedes han dicho. De que contar el programa de gobierno no pone votos, tristemente. Señor, no, yo discrepo de todo lo que ustedes han dicho, porque los candidatos que ustedes mencionan han cambiado de estrategia recientemente. Es cierto que le sacan el cuerpo a los debates, pero lo que han hecho últimamente es salir en medios, en los que llamamos medios tradicionales, a dar entrevistas, porque son muy conscientes que, como la elección en segunda vuelta va a estar apretada, los votantes indecisos, los votantes que no tienen ya un consumo de medios sectario, que digan, no, yo solo leo Revista Semana porque ahí me dicen lo que yo quiero escuchar, o yo solo veo RTBC porque ahí me dicen lo que yo quiero escuchar, sino que se informan de manera plural, como es el esfuerzo que hacemos en esta mesa de mostrar contrastes. Ese votante indeciso, ese votante, llamemos, como dicen los norteamericanos, swing vote, que va de un lado para otro porque pues escucha propuestas y sobre eso escoge, ese votante se vuelve cada vez más importante en segunda vuelta, y por eso hemos visto a Iván Cepeda dando en RCN, en Caracol Televisión, hemos visto también a Abelardo de la Espriella, que tuvo unos choques fuertes con los periodistas de nuestro medio colega Noticias Caracol, y hemos visto al presidente en una ronda de medios inédita, Néstor. El presidente hace cuánto no daba entrevistas al noticiero Noticias Caracol de esa manera. Tal vez usted no lo sabe, pero esas entrevistas fueron grabadas tiempo atrás. La nueva estrategia es esta, que yo les estoy pidiendo que hoy, a 10 días de las elecciones, todos los medios de comunicación estamos invitándolos a que participen. Pero bueno, digo... También hay algo muy importante que muchos medios están omitiendo en esta discusión. Los candidatos sí han dado entrevistas y sí han venido mostrando sus propuestas al país. Lo que ocurre es que ya no dependen exclusivamente de los medios tradicionales para hacerlo. Candidatos como Abelardo de la Espriella han participado en entrevistas, transmisiones digitales, espacios independientes y contenidos en redes sociales, donde millones de personas han podido escuchar directamente sus posiciones sobre economía, seguridad, empleo y otros temas fundamentales para Colombia. Entonces no se puede instalar la narrativa de que están escondidos o que no quieren hablarle al país, porque la realidad es que sí lo están haciendo, solo que ahora utilizan plataformas distintas a las de siempre. Y eso tiene mucho que ver con el cambio en la manera en que la gente consume información hoy en día. Antes un candidato necesitaba obligatoriamente pasar por ciertos canales para llegar al electorado. Hoy no. Hoy las redes sociales, YouTube y los medios digitales permiten una comunicación directa con los ciudadanos, sin intermediarios y sin depender de líneas editoriales que muchos consideran parcializadas. Por eso el verdadero debate no es si los candidatos están hablando o no. El debate es que algunos medios tradicionales ya no tienen el monopolio de la conversación pública como ocurría hace años. Andrés, la confesión es que los invité, que ellos no aceptaron, ante lo cual simplemente puedo presentar a quienes sí aceptaron. El doctor Juan Daniel Oviedo está llegando en este momento aquí a Blue Radio, que es uno de los pocos que aceptó contar el tema de programa. El tema...
me preguntan algunos oyentes, ¿qué quería preguntarle a Iván Cepeda, Felipe, por ejemplo? Que usted y yo estamos con esta pregunta atorada hace tiempo, que él dijo que conocía la respuesta. No, yo quiero preguntarle, Felipe, por el estado de salud de Iván Cepeda. Y con honestidad total le digo, me parece que es una pregunta perfectamente legítima, teniendo Iván Cepeda los problemas de salud que ha tenido. Yo creo que el electorado merece saber de su boca que diga cuál es el estado de salud, y entonces él nos responde a usted y a mí un trino diciendo que eso es información pública, que eso le parece una falta de respeto, que eso es... No me parece que sea irrespetuoso. Pero sobre eso, fíjense que la silla vacía... También ellos, claro. Lleva muchos días, pero además ha dicho, le hemos ejercido derecho de petición, bueno, en fin, lleva muchos días diciendo esto es un misterio, o sea, no responden, no dicen nada, nadie sabe la verdad, están ocultando qué, o sea, la silla vacía hace bueno, como lo que hace la silla vacía, normalmente un análisis muy minucioso y muy juicioso y muy metódico. Y ese es uno de los grandes misterios, tiene usted razón. Y Abelardo de la Espriella, pero Néstor, mire, yo una cantidad de preguntas embolatadas que no voy a poder responder porque digo, no solo no aceptan debates, sino que no aceptan entrevistas. Son las 7. Y creo, Néstor, que la realidad... Sin ánimo de disculpar esa actitud de los candidatos, Néstor, yo creo que la realidad de nuestro tiempo, por así decirlo, es que los candidatos no están ofreciendo eso porque la gente no lo está pidiendo. Creo que, fíjese que estas elecciones, en particular estas de 2026 en Colombia, pero otras en otras partes del mundo, tienen mucho más que ver con lo que los candidatos simbolizan que con lo que los candidatos ofrecen o no. No es que la gente ande diciendo qué ofrece en materia de energía o de deuda pública o de empresa privada o de seguridad y todo, sino lo que simbolizan esas personas y lo que le llega a usted al corazón. Yo creo que los candidatos lo captaron, estos dos en particular desde el principio, saben que ahí están sus fortalezas y en esa medida no van a perder el tiempo. Pero yo sí le preguntaría... y no se van a arriesgar tampoco en un debate televisivo a hablar de esos temas. Pero ¿quién dijo que eso es un riesgo, Andrés? Es que esa es la teoría que me parece imposible de aceptar. Así lo perciben ellos. Sí. No, es que no es un riesgo. No es un riesgo, o tal vez yo sí le preguntaría, pasó a ser un riesgo, yo no sé, relacionado con el temor a perder lo que no han ganado. Y al final de todo este debate, Colombia está viendo algo mucho más grande que una simple pelea entre candidatos y medios de comunicación. Lo que realmente estamos presenciando es un cambio profundo en la manera en que se construye la opinión pública en el país. Durante décadas, los grandes medios tradicionales fueron prácticamente los únicos capaces de decidir qué tema dominaba la conversación nacional, qué candidato tenía visibilidad y qué narrativa se imponía frente a millones de colombianos. Pero hoy las reglas cambiaron completamente. Las redes sociales, las plataformas digitales y los nuevos formatos de comunicación rompieron ese monopolio de la información y permitieron que la gente comenzara a escuchar otras voces, otras versiones y otras perspectivas, y eso es precisamente lo que tiene tan tensionado el ambiente político actual, porque mientras algunos sectores siguen defendiendo el modelo tradicional, donde los medios eran el centro absoluto de la conversación, millones de ciudadanos ahora prefieren informarse directamente desde entrevistas digitales, transmisiones en vivo, canales independientes y redes sociales donde sienten que pueden escuchar a los candidatos sin tantos filtros ni interpretaciones. Por eso resulta tan importante entender que el hecho de que un candidato decida no asistir a ciertos espacios no significa automáticamente que esté escondido o que no quiera hablarle al país. La realidad demuestra que muchos de ellos sí están dando entrevistas, sí están presentando propuestas y sí están conectando con millones de personas, pero a través de plataformas diferentes a las tradicionales. Y aquí aparece una pregunta clave que cada colombiano debe hacerse. ¿Por qué algunos medios parecen tan molestos cuando un candidato decide no asistir a sus programas? ¿Realmente es una preocupación democrática o también existe incomodidad porque ya no tienen el mismo control de antes sobre la narrativa política del país? Porque seamos sinceros, muchos ciudadanos sienten que algunos medios dejaron hace tiempo de limitarse únicamente a informar y empezaron a jugar un papel mucho más activo dentro de la confrontación política. Y cuando eso ocurre, inevitablemente aparece desconfianza por parte de sectores de la población y también por parte de los candidatos. Ahora bien, eso tampoco significa que los candidatos no deban responder preguntas difíciles. Claro que deben hacerlo. En democracia, cualquier aspirante presidencial tiene la obligación de explicar sus propuestas, responder cuestionamientos y someterse al escrutinio público.
pero también es válido preguntarse si todos los medios están actuando realmente con equilibrio o si algunos espacios ya llegan con una narrativa previamente definida antes incluso de iniciar las entrevistas. Y es ahí donde entra el papel fundamental de los ciudadanos. Hoy más que nunca, cada persona tiene la posibilidad de comparar versiones, escuchar diferentes opiniones, revisar entrevistas completas y sacar sus propias conclusiones sin depender únicamente de lo que diga un solo medio o un solo sector político. Las elecciones de 2026 probablemente serán recordadas como las elecciones donde terminó de consolidarse el choque entre el viejo modelo mediático y la nueva era digital. Un momento donde quedó claro que la política ya no se mueve únicamente desde estudios de televisión o grandes cadenas radiales, sino también desde teléfonos celulares, plataformas digitales y comunidades enteras conectadas en redes sociales. Mientras tanto, la tensión sigue creciendo, las encuestas siguen moviéndose y los colombianos continúan observando cómo cada sector intenta imponer su versión de la realidad. Pero al final será la ciudadanía quien tendrá la última palabra en las urnas. Y ahora quiero saber qué piensa usted. ¿Cree que algunos medios tradicionales han perdido credibilidad en esta campaña? ¿Considera que los candidatos están en su derecho de escoger dónde dar entrevistas? ¿O piensa que deberían asistir obligatoriamente a todos los debates y espacios periodísticos? Los leo aquí abajo en los comentarios porque este tema está generando una enorme discusión en toda Colombia. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartir este contenido con familiares y amigos y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos análisis políticos que se vienen, porque esta campaña presidencial cada día se pone más intensa.